Entonces, hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva clase de Historia de la Historiografía. Ya esta más o menos es la antepenúltima clase que vamos a tener, que ya entra en tierra derecha respecto de las nuevas tendencias historiográficas que se vislumbran en la segunda mitad del siglo XX. Justamente lo que hoy día vamos a ver es la renovación historiográfica que se plantea a partir de la década de los 70 y que tiene que ver justamente con una expansión y fragmentación de la historia que se da porque el mundo está cambiando, ya los paradigmas tradicionales entran en crisis, ya no dan respuesta a las necesidades de la sociedad de ese momento. Entonces justamente la historiografía y las ciencias sociales están permeadas de toda esta realidad, de estos movimientos culturales, de estas realidades que están viviéndose en la década de los 60 y los 70, unas décadas sumamente convulsas para la sociedad. Hay un montón de tendencias, está el feminismo, está la lucha por la descolonización de Asia y África, está el ecologismo, está una lucha contra todos los paradigmas establecidos. Bueno, eso lo vamos a ver ahora justamente en la presentación que les tengo preparada para un poco sintetizar esta gran cantidad de elementos que vamos a tratar hoy día, que justamente dicen relación con cómo la historiografía se va renovando a partir de la década 70 y va tomando un poco estas demandas sociales que vienen de todo el mundo respecto de cómo la historia y las ciencias sociales pueden dar respuesta a ciertas inquietudes de la realidad. Les voy a compartir pantalla entonces. Entonces, como la clase se denomina Renovación historiográfica a partir de los años 70, amplitud y fragmentación, los giros de la historiografía. Y justamente para partir, como les estaba señalando, les presento varias imágenes, no sé si ustedes las pueden identificar. Por un lado tenemos aquí en el extremo superior izquierdo, una imagen del mayo del 68, donde obreros, estudiantes se movilizaron en contra del gobierno de Charles de Gaulle, que exigiendo, bueno, el movimiento cultural del 68, el mayo francés, aunó muchas causas diferentes como el ecologismo, la libertad sexual, la educación igualitaria, el feminismo, que justamente venían a romper con el paradigma tradicional que venía desde la Segunda Guerra Mundial desarrollándose en Europa, que venía a romper con el fuerte tradicionalismo que estaba imperante en esa época. Por otro lado tenemos aquí al lado izquierdo, o sea, al lado derecho, perdón, una imagen del movimiento feminista que también se disemina por todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Ahí dice Women of the World. Y por otro lado también tenemos los movimientos en contra de la guerra, como por ejemplo la guerra de Vietnam en Indochina. Ya. ¿Qué relación tiene todos estos movimientos y esta revolución cultural de los años 60, que incluso en Chile también se dio con la revolución de los estudiantes de la Universidad Católica? Esta revolución cultural de los años 60 es un antecedente importante para entender las transformaciones que son un cuestionamiento político y ético que permea la ciencia social y la historiografía. O sea, las cosas no podían seguir analizándose como se estaban analizando. Por ejemplo, el mismo ecologismo plantea sus dudas y sus críticas a obras tan importantes como la de Fernand Braudel. Fernand Braudel, como ustedes vieron hace ya varias clases, le daba gran importancia al espacio físico, a la geografía en sus análisis históricos. Sin embargo, Braudel nunca tomó en cuenta, por ejemplo, la depredación medioambiental que significaba, por ejemplo, la explotación de los bosques, la madera a partir de la cual se hacían los barcos en el Mediterráneo. Entonces, justamente estos movimientos sociales de la década de los 60 lo que vienen a hacer es empezar a criticar un poco esta historiografía y estas ciencias sociales que no estaban dando cuenta de los nuevos intereses que estaban surgiendo en el mundo. El ecologismo, por ejemplo, o el feminismo, como la historia de la Escuela de los Anales, por ejemplo, no estaba tomando en cuenta la historia de las mujeres. Si bien la historia de las mujeres no era una historia nueva, sino que se había realizado la historia de las mujeres en el siglo XIX, por ejemplo, la historia de las mujeres, la historia de la sexualidad, de la feminidad, de los gustos, de la muerte, de la locura, todas esas cosas que antes no se consideraban historiables, se empiezan a considerar historiables a partir
de la década de los 60 y los 70 por estas inquietudes, no solamente intelectuales, sino también sociales que surgen a partir de eso. Bueno, entonces, la expresión nueva historia, que surge a partir de la década de los 70, se usa justamente para aludir a todos estos procesos que ocurren en la década de los 70 y los 70 y que significan una amplitud temática de la historiografía y al mismo tiempo una fragmentación. ¿Qué significa eso? Que cuando las historias se empiezan a ser más específicas, justamente empieza esa historia total que anunciaba Braudel de analizar la corta, la mediana y la larga duración y analizar todos los ámbitos de la historia humana en una sola obra, empieza a ser algo que se considera más bien quimérico, y lo que se hace es empezar a analizar temáticas en particular, una fragmentación, como les decía, de la disciplina historiográfica. Se empiezan a dividir en historia política, historia social, historia económica, historia de las mentalidades, historia de la locura, historia de los niños, historia ambiental. Justamente empieza a haber una fragmentación entonces de los intereses por los cuales está interesada la historia. Pero no es que antes no hubiera interés en historia más que la historia política, sino que justamente siempre hubo interés por distintos aspectos de la historia, pero siempre habían sido más bien fragmentarios o más bien separados. Por ejemplo, había habido historia de las mujeres, pero como la historia de la mujer, una o dos obras en el siglo XVIII, XIX, pero lo que singulariza la década de los 70 es que a partir de ahí todas estas historias novedosas, estas historias de diversidad temática empiezan a ser extremadamente numerosas y ya no están marginadas. Por eso es que se habla de una expansión y una fragmentación de la historia. Ya, ¿cómo podemos situar entonces históricamente esta nueva historia? Esta nueva historia empieza a partir de la crisis de los paradigmas que estaban dominantes en la historiografía desde la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el estructuralismo de los anales, que se interesaba en analizar estas grandes estructuras económicas, sociales, políticas, incluso el espacio físico, como habíamos visto en la obra de Braudel. La escuela de los anales se interesó bastante por las estructuras, por la larga y la mediana duración. Si bien consideraba la corta duración, o sea, la historia de los acontecimientos le daba un papel secundario. Este papel secundario que tiene la historia de los acontecimientos vuelve a tener una relevancia importante a partir de la década de los 70. Por otra parte, el marxismo ortodoxo, que ya había sido criticado por Edward Thompson, como vimos en la formación de la clase obrera, también es cuestionado. Este marxismo ortodoxo que entregaba justamente como una visión determinista del hombre, que el hombre era determinado por las estructuras económicas básicamente, y dejaba poco para analizar respecto a la cultura, por ejemplo, de las clases obreras. El marxismo también es cuestionado. El cuantitativismo tan presente en la nueva escuela, en la nueva historia económica, por ejemplo, norteamericana de la década de los 50, de los 70, también es cuestionado, porque básicamente lo que hacen todas estas tendencias, estas escuelas historiográficas y estos enfoques historiográficos es analizar estructuras. Entonces el enfoque en las estructuras y los procesos sociales compartidos por la ciencia social y el marxismo ortodoxo dejaban poco lugar para aquellos segmentos de la población que habían sido previamente olvidados y que ahora exigían un lugar y una historia propios. Justamente todos estos movimientos sociales que vimos en las fotografías anteriores lo que hacen es relevar el papel y la experiencia del individuo frente a las estructuras. Entonces, la historiografía lo que va a hacer es empezar a centrarse justamente en estas experiencias individuales que también están en sintonía con las grandes estructuras, pero empezar a cambiar el enfoque, a descentrarse de las grandes estructuras a la experiencia individual como algo fundamental también para comprender las grandes transformaciones que se estaban ocurriendo en esa década de los años 60 y 70. A partir de ahí, entonces, hay un interés por la diversidad de las actividades humanas y se considera historiable todo aquello que antes se consideraba carente de historia. ¿A qué se refiere con eso? La niñez, la locura, la muerte, los gustos, la feminidad, la historia del habla, la historia del lenguaje, son temas que hasta ese momento no se consideraban importantes en la historiografía, y debido a este vuelco hacia la experiencia individual, hacia la experiencia personal, la historia de las emociones, la historia de la mentalidad empieza a tener mucha importancia, y empiezan a diseminarse
historiografía relacionada con esto. Bueno, la década de los 70 también fue una época de intenso diálogo interdisciplinar en el seno de las ciencias sociales. De hecho, bueno, vamos a ver más adelante que en la década de los 70 lo que hay es un giro antropológico de la historia. Es tanta el diálogo que hay entre las ciencias sociales que la historia empieza a tomar herramientas de la antropología para hacer sus análisis históricos. Y al mismo tiempo, después en los años 80, lo que hay es un giro histórico de las ciencias sociales. O sea, al final las ciencias sociales empiezan a notar cuál es la importancia de situar todos los procesos sociales en su contexto y en situar en un espacio y en un tiempo determinado todos los procesos sociales. Entonces la historia toma un papel fundamental ahí, se transforma en protagonista en los años 70, o sea, en los años 80, perdón, de las ciencias sociales. Entonces podemos ver que a partir de los años 70 y 80 hay un diálogo permanente entre ambas disciplinas, y este diálogo se expresa básicamente en la realización de congresos, en la realización de seminarios. Sobre todo en Estados Unidos comienza a haber muchos congresos en que se unen historiadores y antropólogos para analizar la realidad. Bueno, por otro lado, está la nueva historia, parte de una base filosófica de que la nueva historia, que la realidad, perdón, está construida cultural o socialmente. ¿Y eso qué significa? Que ya no existe una realidad absoluta y una verdad absoluta, sino que como la realidad está social o culturalmente constituida, es relativa al sujeto que la construye. Por lo tanto, la historiografía lo que va a hacer es empezar a fijarse en cómo la cultura en este caso explica un poco o interpreta las realidades. Ya lo que va a primar de aquí en adelante no es aproximarse a una realidad absoluta de lo que ocurrió en el pasado, ya no se trata de aproximarse a las cosas tal cual como ocurrieron, porque no es que haya una realidad objetiva a la cual aproximarse, sino que siempre la realidad es subjetiva y está social o culturalmente constituida. Eso básicamente entonces respecto de, muy general, hablando de la nueva historia, amplitud y fragmentación. Bueno, a partir de los años 70 hay un diálogo interdisciplinar, como les decía, muy importante entre la antropología, la historia y también la lingüística. De hecho, la lingüística va a tener un papel sumamente relevante dentro del giro posmoderno y obviamente el giro lingüístico que va a sucederse a partir de la década de los 70. Lo que se dice aquí es que la realidad está determinada por el lenguaje, que el hombre está determinado por el lenguaje, por lo tanto la realidad debe ser analizada a través de estructuras lingüísticas. Eso lo vamos a analizar más adelante cuando veamos justamente el giro lingüístico. Y por otro lado, hay una reivindicación del papel de la cultura en los procesos históricos como una forma de interpretar la realidad, ya que la realidad no es una sola, no hay una verdad absoluta. Lo que se hace básicamente es empezar a analizar las interpretaciones de la cultura que se hace a partir de los textos. Aquí les puse yo imágenes de, por ejemplo, 3 textos que son icónicos de cómo se reivindica el papel de la cultura en los procesos históricos, y que son de escuelas historiográficas icónicas también de la década de los 60 y de los 70 y de los 80. Por un lado tenemos a Jacques Le Goff, que es un medievalista que corresponde a la 3ª generación de la Escuela de los Anales. Aquí está el libro Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, que justamente lo que hace es relevar el papel de la cultura para estudiar el medioevo. Por otro lado tenemos del marxismo británico a Edward Palmer Thompson y la formación de la clase obrera en Inglaterra, que como vieron ustedes lo que hacía era justamente criticar el marxismo ortodoxo y otorgarle un papel relevante a la cultura, a los aspectos culturales en la formación de la conciencia de clase. Y por otro lado también tenemos el otro texto que ya analizamos, que es El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, que lo que hace también es analizar a través de un estudio microhistórico lo que es la cultura de las clases populares, de las clases campesinas del siglo XVI. Justamente entonces a partir de los 70 lo que se hace es dar un vuelco hacia la interpretación de la cultura como una forma de comprender la realidad, ya que la realidad no es algo objetivo, sino que es algo que justamente es construido socialmente.
Por lo tanto, toma mucha relevancia la interpretación que el sujeto le puede dar a una realidad, que ya no es objetiva. Ya, ciertamente dentro de esta renovación historiográfica que ocurre a partir de los años 70, no podemos dejar de lado un aspecto fundamental que va a enmarcar todas estas transformaciones, que es el posmodernismo. Bueno, el concepto de posmodernidad empezó a difundirse en 1979. Uno de los teóricos del posmodernismo justamente es Jean-François Lyotard. Jean-François Lyotard, en la condición posmoderna, bueno, ¿qué significa posmoderno? Que viene después de la modernidad, o sea, lo que hace es criticar el paradigma de la modernidad que venía desarrollándose hasta ahora y que tenía su eje fundamental en la noción de progreso, de que se podía ir avanzando cada vez hacia un fin, hacia algo único. Lo que dice la condición posmoderna de Jean-François Lyotard es que hay un fin de los metarrelatos a las grandes interpretaciones generales como el marxismo, el cristianismo o la idea de progreso. Lo que hace la posmodernidad es establecer un nuevo régimen de verdad. ¿A qué nos referimos con eso? Es sumamente como densa la frase. La posmodernidad se refiere a un nuevo régimen de verdad, se refiere a que ya no existe una verdad única para el pensamiento posmoderno, una gran narración, un metarrelato, y hay un abandono de un discurso con pretensiones de universalidad que explica todo, y a partir de ahí surgen en su lugar pequeñas historias. Ya no existe un lenguaje general, sino una multiplicidad de discursos. Como muchos discursos y muchos puntos de vista pueden ser válidos, eso pone en entredicho toda la historia tradicional que se había realizado hasta ese entonces. La historia que se había realizado a partir del siglo XIX y que pretendía ser una historia objetiva que se acercaba o a una realidad, como ahora ya no hay una sola realidad, sino que la realidad no es objetiva, sino que se construye socialmente, se pone en entredicho la noción de objetividad y de verdad en los relatos históricos. ¿Qué pasa con la historiografía? ¿Es posible acceder al pasado considerando que no hay una verdad única, sino que hay una pluralidad de discursos? ¿Cómo reconstruyo yo el pasado considerando justamente estas variables de que ya no hay una sola cosa, un solo punto de vista a partir del cual yo me puedo aproximar al pasado? Justamente el posmodernismo para la historiografía está presente como una actitud teórica ante la obra y el conocimiento histórico, pero no como una verdadera o propia corriente historiográfica. No es que a partir de la década de los 70 nosotros podamos hablar de una historia postmoderna, porque lo que hace la historia es agarrar algunas nociones básicas del postmodernismo, como la idea de que la realidad se construye socialmente y de que hay una pluralidad de discursos y de verdades que se construyen y no una sola o única verdad. Y el aporte del postmodernismo en la historiografía es básicamente va en el sentido de corregir los errores de visión al momento de plantearse frente a la obra historiográfica, es decir, tener más conciencia de los condicionamientos personales que hay en la objetividad de la interpretación. O sea, ahora se vuelca la mirada hacia el individuo historiador. Cómo yo como historiador tengo ciertas limitaciones a la hora de aproximarme al pasado. Un pasado que ya no es objetivo, sino que depende justamente de la subjetividad de quien está reconstruyendo el pasado, en este caso el historiador. Y eso lleva a la necesidad de aumentar el rigor en la interpretación de los vestigios del pasado. Entonces lo que hace el posmodernismo, más que ser un poco pesimista respecto a cómo aproximarse al pasado y pensar que hay una imposibilidad del conocimiento histórico debido a que no hay una realidad absoluta, lo que hace es volcarse hacia el historiador y hacia los métodos que utiliza el historiador para interpretar el pasado. Entonces justamente lo que va a haber aquí es un cuestionamiento de la historiografía de los métodos tradicionales que estaba ocupando y una mirada hacia otras disciplinas de las ciencias sociales como la antropología. Si no hay una sola verdad, si no hay una sola realidad a la cual aproximarse, entonces lo que se puede hacer es tomar interpretaciones de la realidad. Si ya no existen los hechos propiamente tal, sino solamente interpretaciones de los hechos, sino verdades relativas, lo que hace entonces la historiografía es tomar metodologías de otras ciencias sociales, en este caso de la antropología, para poder aproximarse a la realidad, al pasado finalmente.
Entonces, uno de los primeros giros que van a afectar a la historiografía es el famoso giro antropológico y giro estructuralista de las ciencias sociales. Y dentro del giro antropológico es sumamente relevante mencionar a Clifford Geertz, porque Clifford Geertz lo que hace es aportar a través de la metodología de la antropología simbólica a una nueva historia cultural y una nueva historia política. Y le da mucha importancia a la descripción y a la interpretación en su metodología de análisis. Esto está muy relacionado con lo que habíamos visto en la clase de la ayudantía del queso y los gusanos, porque Clifford Geertz lo que plantea es la thick description o descripción densa, que lo que hace básicamente es analizar exhaustivamente una determinada fuente de información y a partir de eso ponerla en un contexto general. Entonces lo que hace aquí básicamente el giro antropológico es tomar esta multiplicidad de verdades a partir de la cual se puede construir la realidad y analizarlas exhaustivamente y ponerlas en un contexto. Y de esa manera entonces se puede acceder al conocimiento histórico de una manera más legítima y más fidedigna. Por ejemplo, hay una obra súper icónica que es de John Billings, que se refiere a las formas simbólicas del poder, los rituales y las ceremonias durante la Edad Media, que pone en cuestionamiento justamente estos rituales que realizan las monarquías y las clases feudales, y justamente lo que hace es analizar estos hechos históricos a la luz de la antropología simbólica, o sea, de las formas simbólicas del poder, de los rituales y de las ceremonias. Entonces ahora lo que hace la historiografía es tratar de aproximarse al pasado histórico, pero a partir justamente del análisis, de la interpretación del pasado, de decir que la realidad no es una sola, sino que hay una multiplicidad de interpretaciones posibles de la realidad, de un relativismo cultural en la historiografía. Bueno, aquí justamente una cita de Clifford Geertz que resume más o menos lo que considera él la cultura. Dice que la cultura es un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. Entonces lo que hace Clifford Geertz justamente a través de esta descripción densa y de estas herramientas para interpretar la realidad, poder dar una solución a este problema de que no existe una verdad absoluta, sino interpretaciones de la realidad. Bueno, otro de los intelectuales que está justamente muy relacionado con el giro antropológico y con la mirada posmoderna de la realidad es Michel Foucault. Bueno, Michel Foucault es un personaje sumamente controversial, es un intelectual sumamente determinante en el siglo XX, que es muy difícil de analizar en profundidad en tan poco tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente tomar algunas ideas que plantea Foucault y que sirven para la historiografía para entender un poco cómo estaba este giro posmoderno y antropológico. Lo que hace Foucault básicamente es una crítica al poder y al saber establecido y denuncia los mecanismos ocultos de dominación. Foucault, como dice Eggers, reemplazó a Marx como el analista del poder y su relación con el conocimiento. Si Marx hablaba de la dominación de clase entre distintas clases sociales, lo que hace Foucault es decir que en realidad los mecanismos de dominación son mucho más sutiles y están más que nada centrados en las colectividades, pero también en los individuos. Lo que dice Foucault es que básicamente el poder tiene el poder de imponer una verdad, valga la redundancia, el poder tiene el poder de imponer una verdad a través de distintos medios, como los medios de comunicación, por ejemplo, que moldean, forman y conforman la conciencia de una sociedad, que no hay hechos, sino solamente hay interpretaciones, como dijo Nietzsche en el siglo XIX, y el poder tiene la capacidad de imponer su interpretación. Entonces, cuando hablamos de que hay una multiplicidad de verdades posibles, o de realidades posibles, lo que dice Foucault es que detrás de cada una de estas verdades hay un poder que se trata de imponer. Por eso, cuando el historiador quiere aproximarse a una realidad a través de un discurso, lo que tiene que hacer es justamente analizar estas estructuras de poder y estos mecanismos de dominación que tratan de imponer una verdad sobre otra. Entonces, como no existe una única verdad y lo que existe son verdades que se tratan de imponer, hay una preocupación de parte de Foucault
demostrar las relaciones entre un sujeto y una verdad, y qué tipo de poder es susceptible de producir discursos de verdad en una sociedad como la nuestra, que son discursos dotados de poderosos efectos sobre los individuos y los colectivos humanos. Justamente eso nosotros lo podemos ver en la realidad actual. Justamente, por ejemplo, los medios de comunicación, ahora que estamos en un periodo de elecciones presidenciales, justamente lo que hacen los medios de comunicación es tratar de instalar discursos de verdad sobre la realidad. Por ejemplo, el candidato José Antonio Kast, que ahora ha agarrado tanto vuelo en las últimas semanas, ¿por qué ha agarrado tanta viveza su campaña electoral? Básicamente por las encuestas, porque los medios de comunicación han empezado a diseminar que él va ganando las encuestas, que cada vez va avanzando más, de que poco menos que a segunda vuelta va a pasar él y Boric, pero eso no necesariamente refleja una realidad tal como es, sino que es un discurso que se ha establecido a partir de las encuestas a través de los medios de comunicación, y no significa que esa sea la verdad absoluta, sino simplemente es un discurso que se está tratando de imponer como una verdad en las interpretaciones de la gente. Bueno, como la idea del poder y del saber cambia la noción de una verdad única, todo esto está en consonancia con la mencionada ruptura posmoderna, y eso obviamente afecta a la historiografía. Nuevamente, como ya insisto, releva el papel de la interpretación más que una búsqueda de la verdad. Lo importante es interpretar cómo estos distintos discursos que se disputan el poder se instalan en la sociedad. Y eso es de lo que el historiador se tiene que hacer cargo, de cómo yo como historiador, como sujeto que se acerca al conocimiento, tengo que poner en diálogo mis limitaciones personales y los mecanismos de dominación del poder para poder entender la realidad. Bien, justamente Foucault lo que hace también es poner de relieve la importancia del lenguaje como una herramienta a partir de la cual los discursos se imponen como verdades en la sociedad. Y eso lleva también a plantearnos el giro lingüístico como una tendencia intelectual importante considerar en la historiografía. ¿Cuáles son los antecedentes del giro lingüístico? Básicamente, a partir de los años 60 y los 70, Lévi-Strauss lo que hizo fue usar modelos lingüísticos en la interpretación de los procesos sociales. Y al usar estos modelos lingüísticos sienta un precedente sobre una metodología para aproximarse a la realidad social y en las ciencias sociales. Lo que dice el giro lingüístico, a grosso modo, porque también es algo bastante complejo de estudiar, es que el hombre no se sirve del lenguaje para transmitir solamente sus pensamientos. O sea, el lenguaje no es solamente una herramienta, sino que lo que el hombre piensa está condicionado por el lenguaje. Incluso más allá, el lenguaje, según lo que dicen los intelectuales posmodernos, crea realidad. El lenguaje no es solamente una herramienta inocente, sino que tiene toda una intencionalidad y una estructura de poder detrás. El hombre entonces se mueve dentro de un contexto de estructuras, pero en este caso el giro lingüístico dice que estas estructuras son estructuras lingüísticas que el hombre no determina, sino que estas estructuras lingüísticas lo determinan a él. ¿Cómo afecta la historiografía el giro lingüístico? Básicamente lo que dice la historiografía es que si son las palabras las que realmente cuentan en la narración, es fundamental entonces la forma en que se organiza el conocimiento histórico a partir de las palabras. O sea, el lenguaje, como podemos ver en textos como el de Carlo Ginzburg, por ejemplo, hay un retorno al discurso narrativo. Se releva la importancia de cómo yo expreso el conocimiento histórico en una obra, cómo yo lo expreso a través de una forma literaria, una forma bonita de expresar las cosas y una forma coherente de expresarlas, es justamente a través del lenguaje. Entonces lo que ocurre es que hay un perfeccionamiento de las técnicas del relato y de la narración histórica. Bueno, para entender un poco más el giro lingüístico también es importante centrarnos en el trabajo de Hayden White, que nació en 1928 y murió hace poco, el año 2018, en su obra Metahistoria, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, en donde él combina
la teoría de la historia con la teoría literaria, y ahí, en esta obra lo que hace él es plantear la idea básica de la teoría postmoderna, que en la historiografía, la escritura histórica no se refiere a un pasado histórico real, sino que básicamente la historiografía es muy similar a la ficción. Como está en esta cita establecida aquí, Hayden White dice que la narración histórica depende de un nivel más profundo, casi inconsciente y racional, porque el historiador realiza un acto específicamente poético. O sea, lo que dice Hayden White es que la escritura histórica no se refiere a un pasado histórico real, sino que simplemente a una ficción, porque la narración histórica es básicamente un acto poético. Sin embargo, la historiografía no ha ido tan lejos de negar en este caso que existe una realidad histórica y que todas las narraciones históricas son solamente ficciones, que en este caso son solamente estructuras lingüísticas. El giro lingüístico afecta a la historiografía principalmente. La historiografía sigue reconociendo la posibilidad de acercarse a reconstruir el pasado, pero con ciertas limitaciones. Y esto lleva a replantearse los métodos con los cuales acceder al pasado y aplicar más rigor a las formas de interpretación. Entonces, este giro lingüístico, que lo que dice es que básicamente el lenguaje determina la realidad y que la narración histórica es básicamente una ficción y no existe en la realidad, la historiografía dice no vamos a ir tan lejos porque efectivamente existe una realidad a la cual uno se puede aproximar. Simplemente que esta realidad a la que uno se puede aproximar, hay que tomar ciertos resguardos metodológicos para aproximarse a eso. Aquí hay una cita de Igers que resume bastante bien esto que estamos hablando ahora, que dice: hay por lo tanto una diferencia entre la teoría que niega la existencia de la realidad de los relatos históricos, que es lo que plantea básicamente Hayden White con esto de decir que no existía una realidad histórica, sino que la narración era muy similar a la ficción en la historiografía, y una historiografía que es completamente consciente de la complejidad del conocimiento en el campo de la historia, aunque sin por ello dejar de asumir que gente real del pasado tuvo pensamientos y sentimientos reales que condujeron a acciones reales, que dentro de ciertos límites pueden ser reconocidas y reconstruidas. Entonces es importante rescatar, como habíamos señalado antes, que el giro lingüístico afecta básicamente a la historiografía en el retorno a un discurso narrativo y en el perfeccionamiento de las técnicas del relato y de la narración histórica, pero no establece definitivamente que la narración histórica es una ficción, sino que la narración histórica efectivamente se puede acercar a una realidad que ocurrió en el pasado, porque efectivamente la realidad ocurrió en un pasado y lo que hace el historiador es aproximarse a través de las metodologías a esa realidad. Bueno, justamente la historiografía, entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos textos que toman un poco estas nociones del giro lingüístico. Si bien hay un retorno a la narrativa histórica, esto no significa restar valor a la rigurosidad del análisis histórico, sino metodológicamente en el uso de fuentes y se da importancia a la interpretación para comprender y aproximarse al pasado. Justamente el regreso de Martín Guerre, de Natalie Simon Davis, y El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg se caracterizan por su calidad literaria y la importancia de la narratividad en la construcción de la obra histórica, pero no por eso dejan de ser obras rigurosamente científicas y con un análisis histórico y metodológico muy acabado y muy bien logrado. Como pudieron ustedes, bueno, como van a entregar en el informe ahora de Carlo Ginzburg, justamente una de las críticas que se le puede hacer a Carlo Ginzburg es una crítica positiva en el sentido de que la metodología que utiliza él al momento de reconstruir, en este caso, la cultura popular del siglo XVI a través de las palabras de Menocchio es sumamente exhaustiva y sumamente acabada. Y no porque el relato esté construido en una base más literaria o más metafórica, significa que es menos científico o menos riguroso. Bien, a partir de entonces, de esta triple amenaza que se le llama, que es el posmodernismo, que plantea las nociones, que replantea las nociones de objetividad y de que existe una verdad única o un pasado al cual se puede acceder, las estructuras lingüísticas que determinan la realidad
y también la antropología simbólica de Clifford Geertz, que interpreta la realidad a través de los símbolos y los rituales que se pueden desarrollar a partir de él, generan una crisis de la historia en los años 80. Bueno, esta crisis de la historia tiene relación también con la desaparición en la década de los 70 de las llamadas escuelas tradicionales o nacionales. Desde la profesionalización de la historia en el siglo XIX, siempre había habido una escuela o un país que tenía como la batuta respecto de la historiografía en algún momento. En el siglo XIX fue la historiografía alemana, por ejemplo, el historicismo alemán, Leopold von Ranke, por ejemplo, era sumamente importante era como la vanguardia historiográfica. Después, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, es la escuela de los anales. Pero si nosotros vamos hacia la década de los 60 o los 70, y uno dice, ¿qué escuela historiográfica en ese momento era la hegemónica, la que llevaba la batuta? Uno se da cuenta que no hay una escuela historiográfica en particular que esté siendo la hegemónica, sino que en realidad hay muchas escuelas historiográficas que se diseminan por ahí y que cada una plantea con igual relevancia, igual importancia, su enfoque sobre la realidad y sobre cómo acceder al conocimiento histórico. Está por un lado la escuela cuantitativista, la nueva historia económica que se plantea básicamente en Norteamérica. Está la microhistoria italiana, por otro lado, que tiene una forma particular de aproximarse a la historiografía. Está por otro lado el marxismo británico, que viene a hacer una revisión del marxismo ortodoxo tradicional. Está por otro lado la tercera generación de los anales, que tiene un giro cultural y que también empieza a mostrar interés por otro tipo de temáticas historiables. Entonces tenemos justamente que hay un vacío de una escuela hegemónica. Entonces justamente hay como que falta, hay como una historiografía acéfala desde el punto de vista de la historia mundial. Por otro lado, hay una crisis de la disciplina histórica porque hay un relativismo que pone en duda la posibilidad de un conocimiento histórico objetivo. Y hay un dilema en el método científico. La historia se debate entre ser más científica desde el punto de vista de las ciencias naturales, de utilizar métodos más tradicionales, como por ejemplo la historia cuantitativa, y una historia como de ciencias sociales más blandas, podríamos decir, que es la historia que se está empezando a conformar a partir de los años 70. Bien, ¿cómo podemos entender este dilema que ocurre en la historiografía y en el método a partir de la década de los 70? Esto lo plantea muy bien Carlo Ginzburg en El queso y los gusanos, cuando él señala que, por ejemplo, para aproximarse a la cultura popular del siglo XVI, por ejemplo, en un tema específico como la circulación de libros que están en las clases populares del siglo XVI, hay una forma como más científica asociada a las ciencias naturales de aproximarse, que sería la cuantificación. O sea, perfectamente yo podría aproximarme a la cultura de las clases populares haciendo una cuantificación de cuántos libros circulaban, si había una mayor cantidad de libros que circulaban en las clases populares en el siglo XVI. Puedo también saber qué libros estaban circulando, qué títulos se estaban leyendo, y de esa forma entonces yo sacar conclusiones sobre la cultura popular del siglo XVI. Pero si nosotros nos alejamos de ese método, entre comillas, más científico, podemos hacernos otras preguntas. Más importante que cuántos libros circulaban o qué títulos circulaban, es importante saber cómo se interpretaban estos libros que se estaban leyendo. Y justamente eso es lo que hace Carlo Ginzburg en El queso y los gusanos. Lo que hace es, a través de métodos innovadores que se alejan del método científico analítico tradicional, empezar a analizar, en este caso, la interpretación que se hace respecto a los libros que se leen y que pueda alcanzar resultados mucho más significativos que saber cuántos libros se leían. Más que saber cuántos libros se leían, lo que le importa a las ciencias sociales es saber qué interpretación se hacía de esta cultura escrita y qué interacción tenía con la cultura oral. Entonces, la cuestión que se plantea en la crisis de la historia es la forma como nos aproximamos al pasado, no al pasado propiamente tal de lo que ocurrió, de la cantidad de libros que se leyó, que podría ser algo como un dato más objetivo. Lo que importa no es el dato objetivo o el dato duro, lo que importa es la forma como nosotros nos aproximamos al pasado. Como dice aquí la cita de Orell y Burke, no habría que preguntarse, por tanto, si es posible un conocimiento histórico objetivo, sino más bien
si es legítimo un determinado método que nos lleve a una más o menos aproximada relectura de la historia. Eso por un lado, es importante entonces la forma como nos aproximamos al pasado, más que si es un método más o menos científico. Por otro lado está la crisis de la identidad de la historia respecto a las demás ciencias sociales, sobre todo en la década de los 80, porque lo que se hace básicamente es que las ciencias sociales toman metodologías de la historia para su análisis y la historia a su vez había tomado en los años 70 herramientas de la antropología para su análisis histórico. Justamente lo que vieron ustedes con la obra de Sidney Mintz, de Dulzura y Poder, lo que hizo justamente ahí Sidney Mintz es una antropología histórica, o sea, en tomar herramientas de análisis de la historiografía para aproximarse a los procesos sociales. Bueno, producto de esta crisis de la historia, de las crisis siempre surge algo nuevo. Las crisis no son solamente para que se disemine el caos o el relativismo, sino que a partir de eso se genera algo nuevo. Y lo nuevo que se genera en la historiografía son varias tendencias como la microhistoria, la nueva historia política, la nueva historia cultural, la nueva historia de la religiosidad, la historia social del lenguaje, o sea, muchos campos nuevos de investigación, de los cuales ahora nos vamos a referir justamente a algunos pocos de ellos, por el poco tiempo que tenemos. Los desafíos de la nueva historiografía que se plantea a partir de la década de los 70 son principalmente como hay un vuelco a la experiencia del individuo a la hora de analizar los procesos históricos. Es importante buscar métodos para relacionar la vida cotidiana con los grandes sucesos. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la Reforma, por ejemplo, la vida cotidiana de Menocchio en relación a la Reforma protestante del siglo XVI, como se plantea en El queso y los gusanos, o también con tendencia a largo plazo, como por ejemplo el nacimiento del capitalismo. Entonces es importante situar al individuo en estas grandes estructuras, pero analizar desde el punto de vista de lo particular, lo global, y no al revés, a partir de lo global, poco menos que determinar lo que le ocurre al individuo. También un desafío de la nueva historiografía a partir de los años 70 es cómo usar las nuevas fuentes que van a empezar a proliferar en los estudios a partir de ese entonces, como por ejemplo la historia oral, cómo trabajo yo con la historia oral, cómo trabajo con las estadísticas, cómo se trabaja con las fotografías, cómo se analizan las imágenes en un contexto, y también cómo utilizar nuevas viejas fuentes, en este caso releer las fuentes oficiales. Por ejemplo, lo que utiliza Ginsburg en El queso y los gusanos es un registro judicial que es una fuente oficial, pero lo que hace él es analizarla desde un punto de vista diferente, utilizando para ello técnicas desde la antropología, en este caso la descripción densa de Clifford Geertz. Por otro lado, a partir de la nueva historiografía que surge a partir de los años 70 hay problemas de síntesis, porque la fragmentación de la disciplina de la historia lleva lenguajes cada vez más especializados que impiden un poco el diálogo entre distintas ramas de la disciplina historiográfica. Por ejemplo, los historiadores de la economía, de la nueva historia económica, tienen un lenguaje cada vez más técnico y más economicista, o los historiadores sociales, los sociólogos tienen un lenguaje más antropológico, que difícilmente dialoga con los otros tipos de historiografía. Y esto también se expresa en los seminarios y en los congresos que son cada vez más especializados. Hay congresos especializados en historia económica, donde solamente se habla temas de historia económica. Hay congresos solamente de historiadores sociales. Hay solamente congresos de sociólogos, solamente congresos de antropólogos. Entonces lo que hace es fragmentar cada vez más la disciplina de la historia. Bueno, una de las síntesis y de las respuestas que tiene la historiografía a este giro antropológico, a este giro lingüístico y a la visión posmoderna de la realidad, de que no existe una sola realidad, no existe una sola verdad única, sino que existen solamente interpretaciones de la realidad, de darle importancia a la subjetividad, es el cultural turn o giro cultural que se desarrolla a partir de la década de los 80 y de los 90. Como dice la cita que tenemos aquí, mientras que los giros históricos y lingüísticos enfatizan el peso del lenguaje, la interpretación y el devenir histórico, el giro cultural se centra en el poder de la cultura como fuente fundamental de comprensión histórica. El mundo puede ser leído como un texto, pero no es lo mismo que el texto,
Por eso es importante ponerlo en contexto. Valga la redundancia de tantos textos, es importante la cultura a partir de la cual se genera un texto o un discurso, un discurso que nos aproxima a una realidad histórica o a un pasado histórico. Entonces, dentro del giro cultural de la historiografía tenemos algunas tendencias como la nueva historia cultural, la nueva historia narrativa, la microhistoria, la nueva historia política. De eso nos vamos a referir básicamente a las dos primeras, a la nueva historia cultural y a la nueva historia narrativa, solamente como un ejemplo de cómo este giro cultural lo que hace es condensar básicamente las posturas posmodernas y el giro lingüístico en justamente poner la centralidad en el poder de la cultura como fuente fundamental de comprensión histórica. Bueno, la nueva historia cultural considera la cultura como un sistema coherente de símbolos y significados que deben ser descifrados por el historiador y el antropólogo a través de un proceso de problematización. Como les decía, la nueva historia cultural lo que hace es un poco amalgamar muchas de las ideas que se estaban gestando en el posmodernismo y en el giro lingüístico. Una de esas ideas que amalgama justamente tiene que ver con abandonar el sueño de la objetividad y reconocer el papel fundamental de la imaginación en la reconstrucción histórica a través de la vía intermedia de la ciencia social interpretativa. Cuando uno lee, por ejemplo, El queso y los gusanos, uno puede pensar de repente qué se fumó Ginsburg al momento de llegar a esa cantidad de análisis que hace de los procesos inquisitoriales de Menocchio. En realidad lo que hace ahí Ginsburg es utilizar la imaginación en la reconstrucción histórica, pero siempre a través de un método riguroso que está en este momento anclado en las ciencias sociales, en este caso en la antropología o en la antropología simbólica que plantea Clifford Geertz. Entonces justamente hay aquí como una combinación de la imaginación en la reconstrucción histórica con el rigor científico que puede ocurrir al ocupar la descripción densa de la antropología. En la nueva historia cultural, la comprensión prima sobre la explicación, la narración sobre la estructura y la hermenéutica sobre el análisis causal del acceso al conocimiento del pasado. Lo que busca la nueva historia cultural no es explicar fenómenos desde fuera, sino entender los significados detrás de las acciones y comprender desde dentro la experiencia social. Justamente como herramienta para poder un poco comprender esta experiencia social y este conocimiento del pasado, se considera fundamental el estilo narrativo como mejor procedimiento para describir la experiencia social. Entonces la historia cultural está sumamente vinculada. De hecho, parte de la historia cultural es la historia narrativa, la nueva historia narrativa y la microhistoria. Cuando nosotros hablamos de nueva historia narrativa, justamente es una nueva historia narrativa, porque la historia narrativa en general, en realidad siempre había existido. Si nosotros nos vamos a las primeras clases que tuvimos de historiografía, la narración, el relato y la forma narrativa de escribir la historia era algo sumamente clásico. En buena parte de los siglos XIX y los siglos XX, la narración, por otro lado, fue como dejada de lado, porque era considerada como sinónimo de ficción, como algo más literario y menos científico. Y estaba más asociada a la historia de los acontecimientos, como señalaba el modelo brodeliano, y como que se dejaba un poco de lado. No, esta historia lo que hace es describir cosas nomás y no tiene un análisis importante detrás. Lo que hace la nueva historia narrativa es recuperar la importancia de la narración histórica como forma de comprender el pasado y como forma de dar cuenta del conocimiento histórico. Lo que hace es recuperar y reivindicar el relato y la importancia también de la belleza al momento de escribir y de plantear la historiografía. No solamente es importante lo que se dice, el contenido, sino también la forma en que se escribe. La historia narrativa se diferencia de la historia estructural, por ejemplo, como la de los anales de la primera mitad del siglo XX, en que es más descriptiva que analítica y concede prioridad al hombre sobre sus circunstancias, se ocupa de lo particular y de lo específico más que de lo colectivo y lo estadístico. Eso, la nueva historia narrativa llega a que nuevamente tomen interés acontecimientos que eran considerados como poco relevantes en la primera mitad del siglo XX. Hay un retorno a la historia del acontecimiento y a la historia biográfica, a la historia del individuo. Por ejemplo, en el caso de Menocchio de Ginsburg o del Martín Guerra de Natalie Simone Davis,
ellos más que hacer un estudio psicológico o histórico de un personaje, lo que hacen es querer estudiar una época, un contexto a través de un personaje singular, y son referentes de la microhistoria. Entonces la nueva historia narrativa está sumamente vinculada a la microhistoria, en el sentido de que la historia narrativa lo que hace es a través de un relato literario bello, con una forma inteligible de plantear una interpretación de una historia, lo que hace básicamente es amalgamar la ciencia historiográfica con el arte. Como dice aquí esta cita bien bonita de Orell y Burke, de Comprender el pasado, la nueva historia narrativa pretende devolver a la historia su capacidad de convertirse en arte sin dejar de ser ciencia. Y justamente los historiadores del siglo XXI lo que estamos haciendo es tratar de recuperar la importancia del relato al momento de escribir una obra historiográfica, una investigación historiográfica. Cuando uno investiga, los resultados que va a exponer no solamente los va a exponer de una manera científica, monótona, punto por punto, sino lo que hace uno es tratar de darle una explicación coherente dentro de un relato que sea bonito y que sea atractivo de leer. Por eso ustedes pueden notar una gran diferencia entre las primeras obras que se analizaron y las obras de Mintz, por ejemplo, o de Ginsburg, o la que vamos a ver de Martín Guerre, que lo que hacen básicamente es ser prácticamente una novela histórica, porque justamente se le otorga un papel muy importante a la narrativa, a la forma en que se entregan los resultados de la investigación histórica. Y esto justamente es como una decantación de lo que veníamos viendo con el giro lingüístico. La importancia que se le dio en algún momento al lenguaje en la construcción de la realidad termina decantando en la historia, en que la forma de escribir es muy importante a la hora de entregar el conocimiento histórico. Bueno, en síntesis, respecto a toda la clase de hoy día, ¿qué podemos decir? Orell y Burke distinguen 4 fases en la historiografía a partir de los años 70 hasta la actualidad. Por un lado, a partir de los años 70 está la irrupción del posmodernismo, con la idea de que no hay una verdad absoluta, sino que solamente hay interpretaciones de la realidad, de que el poder está detrás también de la construcción de verdades hegemónicas. Por otro lado, hay una crisis de la historia a partir de los años 80, en que justamente se pone en duda la función de la historia y cómo escribir historia a partir del giro lingüístico, el giro antropológico, la antropología simbólica, entre otros. Y a partir de los años 80 y hasta la actualidad, hay un giro cultural, hay historias alternativas como la historia de la nueva historia cultural, la nueva historia política, las microhistorias, la historia de la religiosidad, la historia de género, que lo que hacen es justamente relevar el papel de la cultura como una forma de comprensión de la realidad y de comprender justamente estas redes de poder y estas redes de significados detrás de la realidad. Es sumamente importante el papel del sujeto historiador al momento de interpretar la realidad. Bueno, y lo que vamos a ver en las clases siguientes básicamente es de la fragmentación a la síntesis, tendencias emergentes como historia del medio ambiente, historia mundial, historia global, historia comparada, que lo que hacen es justamente dar una respuesta a esta fragmentación que ocurrió en la historia a partir de la década de los 70. En los 90 entonces lo que se empieza a recuperar es tratar de realizar esta historia global o esta historia mundial, a tratar de aunar un poco criterios y tratar de sintetizar esta fragmentación que estaba ocurriendo a partir de los años 70 con la historiografía. Bueno, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, comentario, concepto que les haya quedado? Yo más que nada les vomité un poco la información en esta clase porque eran muchas teorías que ver respecto y que influyen mucho en la escritura de la historia. Pero básicamente eso, la historiografía lo que hace es tomar las ideas posmodernas y las ideas antropológicas y sintetizarlas en un solo giro cultural que se da a partir de los años 80. Bien, chicos, comentarios o dudas a partir de la clase de hoy día. Las clases que vienen son justamente continuar ahondando en esta fragmentación de la historia y en las nuevas historias que se van a empezar a construir, la importancia de la historia narrativa a partir de los años 70 y de los años 80. ¿Comentarios o dudas al respecto?
No, profe, No, por mi igual fue parte. fue mucha materia, entonces ahí como Sí, que empezar a procesarla porque fue todo sí, junto. sí, lamentablemente es mucha materia la que ocurre, lo que ocurre a partir de los 70 es mucha información, por eso es importante que lean los textos que están en el programa, el libro de Igers, por ejemplo, el de historiografía del siglo XX, es sumamente importante para que puedan comprender justamente esta renovación historiográfica a partir de los años 70. Tengo una duda. ¿A partir del posmodernismo de los 90 nace la metahistoria o no? O sea, la metahistoria lo que hace justamente es criticar o sea, el posmodernismo lo que hace es criticar la metahistoria, lo que hace es criticar que exista un relato único a partir del cual se puede comprender el pasado. O sea, no, pero como la historia como género literario casi, como que me acuerdo que el profe de Aramburu me parece que habló de eso, no me acuerdo cómo se llama, me parecía que se llamaba metahistoria, pero no estoy seguro. Dijo que surgió como en los 90 no sé, una cosa así. Pero la metahistoria surgió en los años 70, en los años 90 ya está un poco superada la metahistoria, pero sí, justamente lo que hace el posmodernismo es poner en relevancia el lenguaje como una forma de construir el pasado y de construir la realidad histórica, y lo que hace es justamente decir como las estructuras lingüísticas son las que dominan en el mundo, entonces la narración histórica no es muy diferente de la ficción. Ficción y narrativa histórica podrían ser básicamente lo mismo, pero lo que hace la historiografía, le insisto, es tomar estas teorías postmodernas y no las toman al pie de la letra. O sea, si la historiografía dijera, no, la narración histórica es lo mismo que la ficción, entonces nos iríamos al carajo con la investigación histórica, porque sería imposible poder aproximarse al pasado si solamente consideramos que la narración histórica fuera una ficción. La historia en el siglo XXI sigue siendo una historia científica, que tiene un rigor historiográfico y una metodología para aproximarse al pasado. Solamente tiene algunos resguardos respecto del lenguaje al momento de aproximarse a la realidad. María de De los ahí Ángeles. también, sí, no, de ahí también como para diferenciarse de la ficción es la importancia justamente de las fuentes, porque obviamente la ficción nosotros podemos tener un estilo narrativo muy cercano a lo poético a lo mejor, o a una narrativa más coloquial, pero si eso va respaldado con las fuentes es lo que le va a dar el peso, digamos, al texto como histórico en sí. Si no, claro, obviamente caeríamos solamente en alguna novela histórica nada más. Uh-huh. Justamente, entonces las fuentes se analizan desde el punto de vista lingüístico, pero eso no significa que las fuentes sean ficción, sino que son una realidad histórica, y lo que siempre va a tener como base la disciplina historiográfica es que efectivamente existió un pasado al cual uno se puede aproximar a través de las fuentes y a través de la metodología. Por lo tanto, siempre hay posibilidad de generar conocimiento histórico, y un conocimiento histórico que se legitima a partir del desarrollo de metodologías rigurosas, a través de métodos rigurosos, y justamente eso es lo que pueden ver ustedes en la obra de Carlo Ginzburg, en El queso y los gusanos, que justamente a través de una rigurosa metodología lo que hace es aproximarse al pasado a través del análisis exhaustivo de una fuente histórica. Y lo que plantea Ginzburg en su texto no es ficción, sino que en realidad es conocimiento histórico, es un intento de aproximarse al pasado a través de una determinada metodología. Así que eso, chicos, espero no haberlos agobiado con tanta información y que les sirva entonces para las clases que vienen, que ya quedan solamente 2 clases y queda también la evaluación final del curso del texto de Igers y del texto de microhistoria, que son las tendencias historiográficas más icónicas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Eso, chicos. Así que, si no hay más dudas, dejamos hasta aquí la clase, que estén súper. Ok, igual, profe, que Vale, descanse. profe, chao. Ay, Gracias, profe, que esté Chao, bien. profe. esté Chao. bien, cuídese. No, profe, gracias.